Dios les bendiga y bienvenido, amado pueblo de Dios. En el estudio anterior veíamos los beneficios de retener la palabra de Dios en nuestra mente, que nuestra razón debía estar sujeta al Espíritu y que nuestro cuerpo debía estar sujeto a la razón. La razón de nuestro andar, ¿cuál es? El amar a Dios, el llevar adelante ese amor como a muchas religiones les gusta, en obras. Pero la obra que Dios nos pide a nosotros es creer su palabra y actuar de acuerdo a ella. Pero para llegar a eso nosotros debemos saber quién es Dios y cómo debe ser mi andar. Este estudio se llama ¿Quién es Dios y cómo debe ser mi andar? Esta es la parte 1. Cuando se hace esta pregunta en las religiones, ¿quién es Dios? Las respuestas son variadas. Algunos dirán, es Jehová. Otros dirán, el Creador. Quizás también respondan, el gran yo soy, o con alguno de los nombres redentores de Dios, como por ejemplo el Ropeca, que es el sanador, el Shaddai, el Todopoderoso. Pero, ¿por qué no responden? En mi Padre, porque no le conocen como tal, porque no lo reconocen como tal, porque para ellos aún es un Dios distante, lejano, inalcanzable, inaccesible. Estas ideas las ha implantado el archienemigo de Dios, el diablo, para así imponer su propio hombre de perdición, que se siente en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, interpretando la palabra de Dios, predicando verdades a medias, la verdad revuelta con mentiras, cauterizando de esa manera mentes y corazones, para que no reconozcan la verdad de Dios, para que no sepan que un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de error doctrinal contaminará toda la palabra de Dios que se tenga en la mente. Primero debemos saber y creer cómo es Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sabemos que Dios es nuestro Padre, porque nos adoptó como sus hijos, y ahora sabemos que es espíritu, y que es santo, y que nadie le ha visto jamás. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El ungido de Dios, el Cristo, le dio a conocer, mostró cómo es Dios, mostró su misericordia. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Juan 8:4. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Estos escribas y fariseos tenían la intención de apedrear a esta mujer adúltera. Así la ley lo mandaba. Pero Jesús, el que hacía siempre lo que su padre le mandaba, dijo, Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Si ustedes leen todo el pasaje, se darán cuenta que Jesucristo le dice que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Por eso se llega a Juan 8:10, donde dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Juan 8:11. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa misericordia que manifestó el Hijo de Dios con esta mujer adúltera es la misma misericordia que se nos aplicó a nosotros, haciéndosenos disponible a renacer del Espíritu de Dios, con la única condición, ve y no peques más. ¿Se entiende ahora el por qué la palabra de Dios es viva y es vida? Ahora estamos conociendo a Dios, entendemos que nuestra salvación fue hecha disponible por medio del sacrificio del Cordero Pascual, por su unigénito de simiente, por Jesús el Cristo, y Dios lo hizo por amor a nosotros.
Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hoy, a los ojos de Dios, somos santos y sin mancha. Así que todas aquellas religiones que se dicen que aún son pecadores porque no han creído y no le han creído a Dios lo que Él piensa y cómo Él nos ve. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hoy soy hijo de Dios por adopción, no por las obras carnales que haga o haya hecho, sino por su puro afecto y voluntad. Primera de Juan 4:8. El que no me ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la cualidad más grande de Dios. Nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, al Cordero Pascual, al segundo Adán, por nosotros. ¿Cuál fue el propósito? Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios dice que por medio de su Hijo Jesucristo se nos hizo disponible la vida eterna, y esta está en su Hijo. Si se me enseña que Dios es trinitario, que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, que Dios se encarnó en Jesús, que Jesús es Dios, ¿tendré acceso a esa vida eterna? Por supuesto que no, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quién miente? ¿Dios o las religiones pervertidas por el Dios de este siglo? La verdad de la palabra de Dios habla por sí sola. No olviden que fue inspirada por Dios. Es por eso que en muchos versículos asegura que Jesucristo es su Hijo, y esa es su verdad indesmentible. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. O como en el relato del bautismo de Jesús, Marcos 1:9 al 11. ¿Se acuerdan lo que dice? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo mismo dice esta verdad cuando dice ser el Hijo del Padre. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no está diciendo que se envió a sí mismo, o que está dividido en tres. ¿Quién miente? ¿Dios o Jesús su Hijo que hablaba todo lo que su Padre le mandaba? ¿O el hombre que interpreta la palabra de Dios engañado por el Dios de este siglo? 1 Juan 5:12. Recuerden, siempre háganse preguntas. Es la única forma. Nosotros somos los niños de Dios. Él nos ve como sus niños. ¿Se acuerdan? El niño no tiene miedo, no tiene dudas, no tiene temor. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Quién miente? ¿Miente Dios o Jesús su Hijo que hablaba todo lo que su Padre le mandaba? ¿O el hombre que interpreta la palabra de Dios engañado por el Dios de este siglo? 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿conocen el misterio? Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Se dan cuenta de la profundidad de lo que Dios nos está diciendo hoy día? Léanlo de nuevo, Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Se dan cuenta que es para nuestra gloria? Y eso es lo que Dios dice, que ese misterio que estaba oculto y Dios nos lo ha revelado hoy día a nosotros, es para nuestra gloria. Colosenses 1:26.
El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son santos hoy día de acuerdo a todo lo que hemos leído y estudiado hasta ahora? Nosotros, porque Dios nos santificó por medio de Jesucristo. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan que veíamos hace muy poco que éramos morada de Dios? Que si hacíamos la voluntad de Dios, si obedecíamos su palabra, Jesucristo y Dios haría morada en nosotros. ¿Y se acuerdan que lo veíamos? Aquí lo establece, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si yo creo que Jesucristo es Dios, ¿tengo la vida que Dios promete? Por supuesto que no. He sido engañado, mis ojos espirituales han sido cegados. 2 Corintios 4:4. ¿Quién tiene cegada a las gentes? ¿En las religiones? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios en su palabra revelada también, aparte de mostrar el ministerio del adversario, que es hurtar, matar y destruir, nos advierte también que tiene un propósito. Así como Dios tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice, el diablo también tiene un propósito. ¿Sabían ustedes? Lean de nuevo el versículo, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el propósito del adversario? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el propósito del adversario, que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios en su palabra revelada también, aparte de mostrar el ministerio del adversario, que es hurtar, matar y destruir, nos advierte también que tiene un propósito, para que nos le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El que conoce el caminar de Jesús mientras cumplía su ministerio, debería entender cómo es Dios, cómo piensa, cuál es el anhelo de Dios para con su creación. 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esta es una promesa, tener a Dios en mí, y la condición es permanecer en Dios, en comunión, haciendo su voluntad, creyendo su palabra y actuando de acuerdo a la santa palabra de Dios día tras día, o por lo menos procurándolo diligentemente. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La mentira es tinieblas, el engaño es tinieblas, el doble ánimo es tinieblas, la incredulidad es tinieblas, la ignorancia es tinieblas. Interpretar carnalmente la palabra de Dios es tinieblas. Ahora, sabiendo esto, si cada vez que la palabra de Dios dice que Jesucristo es su Hijo, supongamos que no fuera verdad, y por el contrario, si Dios estuviera hablando de sí mismo, Él sería tinieblas. O cuando Jesucristo decía ser el Hijo de Dios, y eso ustedes lo pueden ver como ejemplo en Juan 17, versículos 21, 24 o 25. O sus discípulos cuando aseguraban que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 3:13. Sería mentira. Así como cuando se escuchó la voz del cielo en el bautismo de Jesús, este mi Hijo amado, también sería un engaño. Por tanto, serían tinieblas. Pero sabemos ciertísimamente y conocemos que Dios es veraz, que Dios es luz, que no hay ninguna tinieblas en Él. Sabemos sin lugar a dudas que Dios no es hombre para que mienta. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si creo que Jesús es Dios, ¿me podrá limpiar de mis pecados la sangre de Cristo? Por supuesto que no.
ya que estoy negando al Hijo de Dios, a Jesús, el Cordero Pascual del nuevo pacto. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es un pecado no creer en el Hijo de Dios y pensar que Jesús es Dios? Sí, porque se niega su verdad y propósito. 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Se necesita de interpretación? ¿Se puede dar otra intención en este versículo que la que Dios da? Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Recuerdan la confesión de creencia que hicimos para renacer? Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se acuerda que veíamos en un estudio hace un tiempo atrás que de la abundancia del corazón habla la boca? Por eso dice Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mi boca va a hablar lo que hay en mi corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el solo hecho de haber hecho esta confesión, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos las arras, la prueba indesmentible que fuimos adoptados como hijos de Dios. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Queda claro que todos los que creen que Jesús es Dios, que es un Dios trinitario, que es un Dios que se encarnó, todos los que enseñan o creen esto son anticristos, ya que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Lean de nuevo el versículo 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Recuerdan ustedes quién es el padre de mentira? El diablo. Léalo por tercera vez. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Queda claro que todos los que creen que Jesús es Dios, que es un Dios trinitario, que es un Dios que se encarnó, todos los que enseñan o creen esto son anticristos, ya que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ahora que entendemos esto, ¿quién es mi hermano espiritual? Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mi hermano y mi hermana es todo aquel que viva, crea y enseñe la sana doctrina establecida por Dios en su palabra revelada. Él o la que crea y haga con precisión y exactitud la voluntad de Dios, el Padre expresada en su palabra. Dios en su gran misericordia nos deja una salida. Nosotros sabemos que es un Dios misericordioso, lo acabamos de ver. Él perdonó todos nuestros pecados pasados y entregó y nos pagó nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Eso es misericordia. ¿No creen ustedes? ¿Eran merecedores de ser adoptados hijos suyos? Claro que no. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Puedo recurrir a ese abogado si creo que Jesús es Dios? Claro que no, ya que solo hay un camino que lleva al Padre. Nosotros al confesar a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Eso no quiere decir que dejemos de pecar. Es por ello que debemos de renovar nuestra mente, que no debemos dejarnos moldear por el mundo,
sino que debemos ser transformados, y eso es un camino diario, todos los días, procuramos. Pero si en algún momento cometemos un pecado que no sea de muerte, puedo recurrir a ese abogado que Dios dice que yo tengo, que es su Hijo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra nadie en griego es la palabra audeos y significa ninguno. Por tanto, ninguno que no crea que Jesús es el Hijo de Dios tendrá acceso al Padre. Primera de Juan, volvamos a Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa palabra nadie es un ninguno. Por tanto, ninguno que no crea que Jesús es el Hijo de Dios tendrá acceso al Padre. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si se ama más a la religión o al hombre que ostenta títulos o cargos que Dios no le ha conferido, que interpreta y predica mentira, que usa con astucia las artimañas del error, que usa de falsedad para hacerse pasar por un grande, que enseña verdades a medias y que su creencia se basa en mandamientos o doctrinas carnales y humanas, antes que lo que Dios declara en su palabra revelada, entonces ese hombre o mujer está en pecado y permanecerá en pecado mientras no reconozca que su doctrina está errada. Por consiguiente, nunca podrá llegar a ser el templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y nuevamente Dios nos pregunta, 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que, amados de Dios, no olviden este versículo, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quieres ser el pueblo de Dios? ¿Quieres tú ser ese remanente fiel? ¿Quieres ser tú aquel que se presente en el Bema, en el tribunal de Cristo, y recibas tus recompensas por tu andar aquí en la tierra, y que para el día del juicio, cuando sean abiertos los libros de la vida, tu nombre esté escrito en ellos? Haz la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.